En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz, hermano y amigo. Estamos estudiando el libro de Marcos y comenzamos en el capítulo 8, donde Jesús alimenta a 4,000 personas, en realidad más de 4,000, pero en aquel entonces solo se contaba a los hombres, aunque hubieran allí mujeres y niños. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos, a los 12, y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviase en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de las personas. Y los pusieron delante de esa grande multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante de esa multitud, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hay aquí algunas cosas que hay que destacar en este pasaje. En primer lugar, Jesús siempre estaba al tanto de las necesidades de las personas, de las gentes. Dice que había una gran multitud y que en esa grande multitud había muchas personas que no tenían qué comer. Eso indica también la actitud de la gente. La gente estaba con un gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Ya hacía que tenían ya varios días, 3 días dice el texto, que tenían. Era como si estuvieran ayunando 3 días. O quizás algunos habían llevado algo de comer, pero tal vez se lo habían comido en el primer día. El asunto es que la gente, aún con su necesidad de comer, no dieron la espalda a Jesús, no se fueron a buscar qué comer porque estaban en un lugar desierto. Y era una gran multitud, como 4,000 personas. Quizás un poco más, como ya dije, porque no se contaban a los niños ni tampoco a las mujeres. Pero esta gente había priorizado la palabra de Dios sobre cualquier cosa. Algunos no tenían qué comer, pero ahí estaban, escuchando la palabra de Dios. Y casi siempre en esas multitudes la gente se acercaba y el Señor los sanaba. Porque eso es el Evangelio.
El Evangelio no solamente tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver también con el cuerpo. El Señor salva a la persona completa. ¿Qué es lo que dice el Salmo 103? Que nosotros debemos de bendecir a Dios, de alabarlo, de glorificarle, de exaltar el nombre de Dios, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados. Aquí está la parte espiritual y sana todas nuestras dolencias. Y no solamente el Señor perdona los pecados, que es lo más importante, y sana las dolencias, sino que Él cuida, rescata del hoyo, del peligro de muerte a aquellos que creen en Él. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Y Él es el que sacia de bien tu boca. Cuando dice sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, se está hablando que el Señor provee el alimento, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Eso es lo que hace Dios. Dios cuida, Dios protege, sostiene su creación. Alimenta a los pajarillos que no hilan, que no trabajan, que no siembran. Y el Señor provee y suple las necesidades de sus hijos y de aquellos que no son sus hijos, pero sí son sus criaturas. Hace llover sobre buenos y malos, hace que el sol salga sobre justos e injustos. Él cuida toda su creación y la sostiene con su poder. Entonces el Señor ve aquí a esta multitud y el Señor dice: hace 3 días que están conmigo, hace 3 días que están escuchando palabra de Dios. Eso lo aprecia grandemente el Señor. El Señor ciertamente ve que esa multitud entiende y comprende que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se alimentaron 3 días, bebieron 3 días de la sabiduría, de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Pero el Señor sabía de que esa gente tenía que regresar a su casa. Muchas de esas personas venían de lejos, de kilómetros. Así que regresar probablemente con sus niños, porque repito, en aquel entonces, cuando una mujer, cuando un matrimonio salía a escuchar la palabra de Dios o seguir a Jesús, tenía que llevar sus niños, porque no había ese servicio doméstico, no había servidoras domésticas, lo que en aquel entonces se llamaba criados y criadas, porque la gente era muy pobre. Entonces, tengo compasión de la gente. Mire la actitud de Jesús. Jesús era muy compasivo. Por compasión sanaba, hacía milagros, predicaba, pero también se daba cuenta el Señor de las necesidades, porque siempre estaba viendo de qué carecía la gente o cuál era la necesidad de la gente. Entonces tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si yo los envío ahorita, en este momento, si yo los despido en ayunas a sus casas, en el camino se van a desmayar, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Y todo era de camino, no había servicio de taxis. Era a pie que caminaba la gente, como Jesús. Jesús caminaba kilómetros para ir de un lugar a otro y predicar el evangelio del reino.
Entonces los discípulos le dijeron, Señor, sí, nos damos cuenta de todo esto, pero ¿quién podrá comprar una enorme cantidad de pan para alimentar a esta multitud? Y les preguntó, ¿y cuántos panes ustedes tienen? Ellos dijeron, Señor, apenas tenemos 7 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. ¿Ve usted pues cómo el Señor nos da aquí una lección? No es que el Señor nos dice que no trabajemos, tenemos que trabajar, pero esta gente había seguido a Jesús. La actitud de esta gente era una actitud semejante a la de María. Recuerdan que María, en vez de irse a la cocina, se sentó en el suelo a los pies del Señor para escuchar la palabra del Señor. Y ella, según las palabras de Cristo, escogió la mejor parte, porque la mejor parte es darle prioridad al cultivo de nuestra vida espiritual, darle prioridad a la palabra de Dios, que es viva, la palabra de Dios que es eficaz, la palabra de Dios que alimenta el alma del ser humano, porque Cristo dijo que no solo de pan físico vivirá el hombre, mas de la palabra de Dios, el pan espiritual. Entonces, la actitud de esta multitud era la correcta. Manifestó hambre y sed de la palabra de Dios. Por eso oramos los pastores, los líderes, todos los que hemos llegado a comprender cuán importante es la palabra de Dios, oramos. ¿Y cuál es nuestra oración? Le decimos al Señor, manda sed, pero no de agua, manda hambre, pero no de pan físico, sino que manda sed y hambre de la palabra de Dios, de las cosas espirituales. Pedimos a Dios que despierte en el pueblo de Dios y en todo el mundo esa sed espiritual, porque Cristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso es importante. Es importantísimo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Entonces, el Señor, al ver la actitud de toda esta gente, dijo, no los puedo mandar en ayunas. Entonces hizo un milagro. Él multiplicó los panes y los peces, y comieron. Y es bien significativo que cuando Dios hace estas clases de milagros, Él es tan generoso que siempre sobra. No da lo escaso. Dios es sumamente generoso en dar. Sobraron 7
canastas de pan como también de peces. Y el Señor aquí también nos da la lección de que no debemos de desperdiciar la comida. No debemos de desperdiciar y menospreciar la bendición de Dios. Bien pudieron haber dejado el pan allí y los peces allí, pero no, recójanlo, porque el Señor quiere que seamos ordenados. El Señor quiere que seamos buenos mayordomos. No debemos de desperdiciar absolutamente nada, porque todo lo que recibimos lo recibimos de la mano de Dios. No es posible que hagamos lo que hacen ciertas personas en ciertos países donde hay abundancia de comida, que todo lo que sobra lo echan a la basura, habiendo miles y millones de personas que carecen de comida, de lo más esencial para sobrevivir. Aquí Cristo dijo, recójanlo. Y cuando volvieron a tener hambre, comieron de eso que recogieron y se saciaron hasta que se terminó todo. He ahí una buena lección para usted, hermano, y para mí, y para todo cristiano. Debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y entonces nunca tendremos necesidad. Entonces eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Así que el Señor siempre provee y suple. Él es un Padre. Jesucristo está actuando aquí con esta gente como un padre que ve que sus hijos, que le han dado prioridad a lo espiritual, a la palabra de Dios, era necesario que se fueran, pero comidos, sustentados, para que en el camino no sufrieran un desmayo, como sucede que hay personas que no tienen que comer, otras sí tienen que comer, pero no comen, y a veces se desmayan por falta de energía en su cuerpo. Aquí el Señor se muestra para con el pueblo de Dios, porque esa gente eran hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos del pacto que Dios hizo con Abraham, participantes, hijos de Abraham. Y entonces el Señor los alimentó, porque Dios es nuestro Padre, hermano y hermana. Y Él nos alimenta, pero nosotros debemos de ser excelentes, sabios e inteligentes administradores y mayordomos de lo que Dios nos concede, de lo que Dios nos da. Eso es una lección importante, y cuando usted y yo hagamos eso, siempre tendremos lo necesario. Así que mañana continuamos hablando de la palabra del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.